Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable. Hoy viernes 3 de octubre contamos con la presencia en estudios del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, con quien vamos a hablar sobre este tema del sistema de transporte, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la problemática? Bien, como les comentaba, tenemos en estudios al señor Enrique Cornejo, ex ministro de Transporte. Señor Récord, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Ayer hemos visto un nuevo paro de transporte, ¿no? De transporte urbano. No tuvo la fuerza, digamos, la acogida que esperaba de repente el sector. En algunos distritos sí se sintió, sobre todo en horas punta, pero conforme fue pasando el día se fue normalizando casi el transporte. Pero no nos quedemos solo en el paro, sino en la problemática del sistema. ¿Cuál es su análisis respecto al transporte urbano en la capital? Sí, el transporte urbano en la ciudad de Lima y en general en todo el Perú tiene varios problemas, pero yo los, digamos, resumiría en tres. El primero es un problema de ordenamiento, no es un sistema de transporte, como el sistema circulatorio que tiene, digamos, desde el corazón toda una suerte de lógica, conexiones, ¿verdad? El sistema de transporte en toda ciudad parte de una articulación de un sistema que equivalente al corazón sería el sistema del metro. ¿Por qué? Porque es el estructurador, lleva más pasajeros. Cada locomotora y 6 vagones llevan 1.200 pasajeros por viaje. Entonces, ni un bus biarticulado, que son los que andan en Bogotá y en otras ciudades, puede llevar tanta gente. Entonces, primero, el metro con todas sus líneas. En el metro tenemos una línea de 6 y la segunda construyéndose ya más de 10 años al 50 o 70%, según como se vea, y que seguramente la tendremos, Dios mediante, en 3 o 4 años. Y las otras líneas, 4, están en estudio. Entonces, en otras palabras, el sistema del metro muy precario, incompleto. Sin embargo, la línea 1 del metro, que ya está funcionando entre Villa El Salvador y San Juan del Lurigancho, para que se vea la importancia, diariamente lleva 650.000 personas de ida y vuelta. Diariamente. Diariamente. 650.000 personas que ahorran entre 2 y 3 horas de su día, lo que es muy importante, y ahorran 3 soles diarios porque el pasaje está subsidiado. El costo es mucho mayor que el 1,50 sol, pero se mantiene el costo como debe ser. A ese sistema, vamos a decir el corazón, que es el metro, vienen, digamos, el sistema circulatorio, que vendrían a ser los buses. Siempre hay metro y buses en todas las ciudades. Y entonces los buses, aquí le llamamos el metropolitano, ¿no? Técnicamente se llaman corredores segregados, porque en teoría, digo en teoría porque aquí todos se meten en el corredor, empezando por las autoridades, que dan mal ejemplo, ¿no? Y ya hubo un accidente hace poco ahí. Están los corredores especialmente diseñados para los buses. Claro, exclusivos, ¿no? Sí, exclusivos. En el caso de Lima, el corredor segregado que existe es un corredor incompleto, porque nace en Chorrillos y debería llegar hasta Ancón, ¿no? Claro. Para tener completo el mapeo. Pero son 3 troncales, solo hay una. En el diseño original habían 3 metropolitanos, digamos así. O sea que faltan 2. O sea que en el segundo componente también estamos al 30%. Claro, estamos a medias, ni a medias. Ahora, ¿cómo se conecta la sangre? Seguimos con el paralelo. Los vasos capilares, digamos. ¿Quiénes son? Los buses que acercan a la gente. Se llaman integradores, ¿no? Son los que llevan de los lugares diferentes donde la gente vive o trabaja hacia los paraderos centrales del metropolitano, en este caso. Esos son los famosos corredores de colores. Claro, los alimentadores. Los alimentadores, integradores, azules, rojos, morados y todos los colores. ¿Y esos cómo están? Están también a medio andar. Algunos están, digamos, cumpliendo su tarea, pero faltan. A ese sistema de metro y buses se agregan los trenes de cercanía, que son los trenes que llevan y traen a la gente de regreso a su casa desde los lugares cercanos a la gran ciudad. Digamos, en el norte podría ser pues Huacho, Pativilca hasta Lima, Callao. En el centro podría ser desde Ricardo Palma hasta Chosica, Lima. Y en el sur podría ser, por decir, desde Chilca hasta San Juan de Miraflores. Están diseñados ya estos trenes. El tren de cercanía sur está en proceso de licitación, gobierno. El tren de cercanía centro es el ferrocarril central con los trenes donados
podemos hablar si quieren de ese Sí, tema. claro. Y el tren de cercanías norte está planeado para llegar al Callao desde Pativilca y eso está en proceso. En otras palabras, también en los trenes de cercanías Estamos a medias. ¿Y cómo se, digamos, abastece este déficit de este sistema de transporte? Con los famosos micros y con los famosos combis que tenemos, que por definición son antitécnicos, porque en lugar de llevar masivamente a las personas, las llevan por pedacitos, por grupos. Y como son muchos en una ciudad que no ha crecido, digamos, de una manera ordenada, técnica, vemos el caos, que significa, en pocas palabras, que nosotros diariamente le dedicamos al transporte 3 horas de nuestra vida. 3 horas de nuestra vida. Ahora, promedio, porque si vivimos en Chosica, Pucusana, Ancón, 5 periferia, horas. claro. 5 horas, entre ida y vuelta, con tráfico incluido. Yo he hecho un cálculo con la esperanza de vida que tenemos en el Perú ahora. ¿Cuántos años de nuestra vida pasamos en el transporte? Y pasamos casi 7 años de nuestra vida en el transporte público. Eso no es calidad de vida. Artículo 1 de la Constitución, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Eso no es dignidad. Claro, ahora usted mencionaba este tema de estos corredores, ¿no? Los buses morados, los rojos. Cuando nace la idea, se hablaba también de exclusividad, de uso de vías exclusivas. Sí. Por ejemplo, en Javier Prado se da, pero compite con colectivos. Sí, claro. ¿No? Los colectivos surgen, los llamados taxi colectivos surgen, son informales. Claro. Como hay muchos micros informales que han salido en estos días también, a pesar de que el paro no fue contundente. Pero ahí me sale mi sesgo de economista. A nosotros nos enseñan desde el primer curso que cuando alguien compra algo es porque hay una demanda insatisfecha. En otras palabras, dejando a un lado el tema de la informalidad, que es correcta y no debemos propiciarla, hay gente que prefiere tomar un taxi colectivo en Javier Prado, en la avenida Arequipa, en hora punta. ¿Y por qué quiere tomarlo pagando más? En Chosica pagan 11 soles de ida y 11 soles de vuelta en un taxi colectivo. ¿Por qué? Porque la demanda del sistema o del no sistema todavía que tenemos no abastece. Claro. No abastece. Y va muchas veces apretado. Y van y apretados pierdes y la tiempo de gente repente quiere llegar esperando. temprano Exacto. a su casa o a su trabajo, en fin. Entonces hay una demanda insatisfecha. Volvemos al punto, no hay un sistema estructurado. Y usted ha calculado, así como mencionaba que más o menos pasamos 7 años de nuestra vida en un transporte público, ¿usted tiene más o menos un estimado de cuál es el atraso que tiene nuestro sistema respecto a otros países? Sí, 40 años. ¿Y por qué digo esto? Porque técnicamente un sistema de transporte como el que estoy comentando tiene que diseñarse cuando una ciudad tiene más o menos 1 millón de habitantes. Y hace un poco más de 40 años teníamos 1 millón de habitantes en Lima y Callao. Por eso digo 40 años. Bueno, pongamos el ejemplo del tren eléctrico. El tren eléctrico se empezó a diseñar ya atrasado en los años 80. Durante casi 20 años los gobiernos que siguieron no quisieron continuarlo y tuvo el segundo gobierno del presidente García que terminarlo. Entonces, en realidad, a esa manera de manejar la política, pues se debe también que no avanzamos, ¿no? Vienen los trenes donados de California, no donados al alcalde, donados a la ciudad de Lima. ¿Y por qué? Porque en noviembre del año pasado se hacía la reunión de APEC aquí y China tenía la preponderancia porque se inauguraba el puerto de Chancay. Claro. Y Estados Unidos no se quiso quedar atrás. Algo tengo que ofrecer. Entonces presionó el gobierno demócrata, Biden estaba aquí, presionó al gobierno demócrata de California para que la empresa Coltrane concretara la donación de unos trenes que ya estaban por salir de uso en California. Y la mejor forma de demostrar que fue un acto político es que en el acto de la donación, de la firma del documento, estaba nada menos que de testigo el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, que dio unas palabras incluso. Claro. Ahora, si bien hay y todavía existe, un entrampamiento entre el Ejecutivo y la Municipalidad de Lima para que estos trenes empiecen a operar, digamos que hay toda una logística que se tiene que hacer, ¿no? Al parecer la relación ha mejorado un poco entre ellos, ¿no? Parece Digamos que sí, la frase... es una relación de amor y odio, creo. Claro, las frases del alcalde hacia el ministro Sandoval han cambiado rotundamente, ¿no? Pareciera que ha habido un diálogo, pero ¿usted cree que esos trenes van a salir? A ver, yo creo que con voluntad política y siempre cumpliendo las normas, pero con voluntad política en primer lugar, o sea, con decisión, siempre se pueden hacer las cosas. Yo he planteado 3 etapas para esos trenes. Una inmediata
pongámosle para curarnos en salud unos 4 o 5 meses de poner en valor los trenes, que se pueden poner en 3 meses en valor, ¿eh? Los trenes. ¿Qué significa ponerlos en valor? Revisarlos, ponerles el aceite, porque han venido influidos por requisito del transporte. Ya. Y eventualmente hacerles algún mantenimiento, digamos, rutinario. Pero esos trenes han estado funcionando hace 2 meses o 3 meses atrás, 4 meses atrás en California. Claro, en No es que desuso estaban no han pagados, estado. han estado funcionando. Claro. Y se adaptan perfectamente a la línea ferrocarrilera del Ferrocarril Central. Son exactamente para esa línea. En otras palabras, yo haría una primera etapa inmediata, pero me doy unos 4 meses de aire, porque ya existe la estación de Chosica, existe. Ya existe la estación de Desamparados, existe, ¿no? Y hay otra más en Monserrate, pero ya, la de Desamparados y la de Chosica, que existen. Como una primera etapa. Una primera etapa. Ya existe el riel. Todos los días pasa ida y vuelta el tren de carga y nadie dice nada. Todos los días de Dios, ¿no es cierto? Entonces yo haría, en una primera etapa, que unos 6 o 7 convoys de locomotora y vagones vengan trayéndome 10.000 chosicanos o de alrededores a las 4, 5, 6 de la mañana y los traigo a Lima, ¿no es cierto? Solamente los traigo, no paro en el camino, ¿no? Bajan en la estación de Desamparados y van a hacer sus cosas. A las 5, a partir de las 5, entre las 5 y las 7, hago los convoys de regreso. Claro. Ahí no tengo necesidad de hacer expediente técnico mayor que no sea la señalética y los cuidados correspondientes. No paraderos en el camino, no paro en el camino. Claro, claro. Esa primera etapa puede funcionar rápidamente. Una segunda etapa le pongo un año de plazo. como máximo. ¿Eh? Yo lo haría en menos, pero un año como máximo para que todos estén contentos y estemos con las seguridades, porque ahí sí tengo que poner mínimo 13 paraderos. Y como no hay paraderos, efectivamente tengo que hacer los estudios de seguridad, la señalética, las mallas, tengo que ver cómo hay el impacto ambiental y eso me puede demorar un poquito. Ahí sí tengo que hacer un expediente, no complejo, pero sí. Eso me puede llevar un año, un año. Y entonces hago una vía, siempre con un riel, ese es el problema, donde paro 13 o 14 veces entre Chosica y Lima. Y hago una tercera etapa, pero las 3 etapas las empiezo ahora. En esa tercera etapa hago el expediente técnico tan reclamado, pero ¿para hacer qué? No empiezo de cero, para hacer la segunda línea ferrocarrilera, de manera que haga el ida y vuelta. Claro, ya más fluido el tránsito. Y ya se convierte en un tren de cercanía. Entonces ahí puedo hacer yo horarios todos los días y toda la noche, si quiero. Ida y vuelta, ida y vuelta. Con paradas también. Con paradas, como corresponde. Y eso sí, me puede demorar 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque tengo que hacer, digamos, expropiaciones para la línea segunda ferrocarrilera. Hay muchas viviendas y propiedades. Tengo que hacer expropiaciones. Eso se hace. Y va a demorar, sin embargo, un poco. Pero también tengo que hacer las vías en los cruces. Hoy día vamos al aeropuerto y el Waze nos dice va a pasar por una línea ferrocarrilera todos los días. Bueno, ahí tiene que haber una vía o aérea o subterránea para los vehículos menores y el tren para que vaya en línea sin interferencia. Esas son las 3 etapas que propongo. Y bueno, usted mencionaba que un viaje de Chosica a Lima puede costar 22 soles ida y vuelta, en colectivos. Cuesta. Yo tengo estudiantes en San Marcos que se levantan a las 4:30 de la mañana y para llegar a su clase de las 8 de la mañana tienen que pagar a veces 11 soles de ida y 11 de vuelta. Claro, y son 22 soles. ¿Y el costo del pasaje en el tren, cuánto se podría hacer? ¿La mitad podría gastar las personas? Yo creo que el costo del pasaje del tren, que tiene que ser subsidiado, este es un tema clave, porque en transporte público, cuando no se subsidia, vienen los problemas. Por ejemplo, peajes de Lima empiezan a subir. ¿Por qué? Porque un error del alcalde Castañeda, que en paz descanse, y de la señora Susana, fue hacer esas concesiones, se llaman autofinanciadas. En pocas palabras, la inversión que se ha realizado tiene que pagarlo el usuario en el peaje. En el tren eléctrico, la inversión realizada, una partecita la paga el usuario en el pasaje, la otra parte la pone el Estado. Claro. Así debe ser. Y no se... No le cargues al usuario al 100%. Claro, no se da tampoco este aumento que por ahí, se puede dar. La proporción, digamos, mayor del aumento la tiene el propio Estado. Eso funciona en todo el mundo. En todo el mundo, países desarrollados. Solo aquí tenemos esta lógica muy especial. Claro. Ayer se realizó el paro, como mencionábamos al inicio de la entrevista, ¿no? Y digamos que no fue contundente. Pero el paro era por un tema de seguridad. ¿No? Para nadie es un secreto de que el sector transporte es uno de los más golpeados por el tema de las extorsiones.
y el cobro de cupos. Hasta ayer, me parece, había 49 choferes asesinados en lo que va del año. El tema de la seguridad, ¿va de la mano con el tema de la informalidad? Sí, la informalidad ayuda a que el problema de la inseguridad se desarrolle con mayor contundencia. Porque la informalidad, por definición, no presenta información. Y al no tener información, no podemos actuar en lo básico que hay que actuar contra la inseguridad, la inteligencia. O sea, el tema de la inseguridad, en un contexto de caos del transporte, como hemos mencionado, obviamente tiene un caldo de cultivo mayor. Pero el tema de la inseguridad requiere, a mi juicio, tres asuntos. Primero, vuelvo a decirlo, voluntad política. No voluntad cuando hay un paro y salgo y hago una declaración. Voluntad política permanente de afrontar este tema. Voluntad política para defender a tu policía cuando está haciendo su trabajo. Voluntad política para que cuando haya que tomar decisiones fuertes dentro de la Constitución y la ley se tome. Que no haya lobbies ahí, ¿no? Segundo, tiene que haber inteligencia. En ese orden, inteligencia. Yo he preguntado a expertos, yo no soy experto en inteligencia, pero consulto a gente que tiene esa capacidad. Y gente que conoce muy bien el tema y que está en el asunto me ha dicho que en 6 meses, con una voluntad política y de soporte, y con recursos, por supuesto, puede rehabilitarse el sistema de inteligencia, que como sabes se quedó muy maltratado en décadas anteriores, claro, por lo que ya conocemos. Ese sistema de inteligencia está parchado, ¿no? Y el sistema de inteligencia es fundamental. Con inteligencia se capturó a Ismael Guzmán, con inteligencia se capturó y se logró la ubicación de Bin Laden. Con inteligencia se puede hacer muchas cosas. Claro. Y la inteligencia operativa, porque hay inteligencia estratégica e inteligencia operativa. Esta es inteligencia operativa para detectar líderes, carteles, grupos de extorsión. No es un problema que no puede hacerse si no se tienen los recursos. Claro. Y a nivel de informalidad en nuestro transporte, ¿en qué porcentaje estamos? Yo diría que el sistema informal puede llegar en algún caso a tener hasta 40% de la oferta, ¿no? Porque, digamos, no solo son los taxis colectivos, también son líneas que son formales, entre comillas, pero tienen gran informalidad en su manejo. Claro, porque muchas de estas empresas, digamos, no son empresas, simplemente es un dueño que recibe a choferes que vienen con sus buses. Digamos que uno, como empresario, no es dueño de tantos buses. Y bueno, me hace acordar hace décadas atrás, cuando en el puerto del Callao habían los estibadores que se llamaban los puntos y los contrapuntos. O sea, el punto era el titular del turno, el contrapunto era el que, digamos, se subrogaba para tener ese chance, pero el otro le vendía su puesto, digamos, claro, ¿no? Esto es más o menos así, funciona, hay de todo. Hay dueños de vehículos que ponen su vehículo a trabajar, ellos no lo manejan, ponen a un chofer, ponen a un cobrador. A veces ese chofer también hace una subcontratación, ¿no? O por turnos, tienen que llevar cada día una cierta cantidad de dinero y por eso se corretean, claro, que son parte de los accidentes. Cuando ven a dos correteándose es que ya les han avisado que ahí hay una posibilidad de gente para subir y están correteando para llegar primero al punto, ¿no? Claro. Y ahí vienen los accidentes. También vienen los accidentes cuando tenemos, y esto hay que decirlo, vehículos que aparecen en el papel con revisión técnica y resulta que no tienen frenos adecuados y terminan matando gente, claro, incluso, ¿no? Con accidentes fatales. Es un problema complejo. Claro, por ejemplo, vemos en la imagen que está compartiendo ahí producción, esta foto es una muestra, ¿no? de lo que se vive día a día, ¿no? Sí. Decenas de combis en un paradero, gente que está tratando de abordar, ¿no? La unidad, combis, cústers, al costado vemos un camión. Sí, ahí vemos varios problemas, ahí se están produciendo evidentes infracciones al reglamento de tránsito, ¿no? En primer lugar, hay un paradero acotado que es el de la izquierda, sí, ¿verdad? A mano izquierda, mirando la pantalla, ahí donde están caminando unas personas, ¿no? Supuestamente todos los vehículos deberían estar en esa izquierda, pero si ves a la derecha, que debería ser la vía para los vehículos que no son de transporte, hay algunos que se han metido ahí porque quieren entrar por la derecha a este punto donde están los pasajeros. Exacto. Entonces tenemos la vía segregada para el paradero, ahí está la división, ¿no es cierto? Y la vía para los de no transporte, pero todas están ubicadas por el transporte. Claro, esa es una muestra. Esto te significa más o menos unos 20 minutos de retraso en ese trayecto. Claro, que los vehículos que no son de transporte público podrían circular con normalidad, pero
Vemos en la imagen, No, ahí tienes por lo menos 1,5 kilómetros parado por esta foto que vemos acá. sí, por lo menos. Y esto significa que andamos en promedio entre 3 y 5 kilómetros por hora, en promedio. Eso hace las 3 horas que pasamos en promedio en el tránsito. Claro. Y esto va para los que usan el vehículo de transporte público, pero también para los que usan el vehículo, digamos, termina particular. afectando. Porque, digamos, también están en la misma línea. ¿Y en qué estamos fallando ahí? ¿Fiscalización? No es un problema de fiscalización. Cuando se creó la autoridad del transporte urbano, si tú lees el principio inicial del dispositivo, se creó para crear un sistema nacional de transporte. Pero lo que están haciendo solamente es fiscalización. Entonces, si tú fiscalizas el caos, es decir, vas a tener siempre tarea de fiscalización. Pero si tú haces un sistema que el caos como objetivo sea disminuido o desaparecido, la fiscalización ocurrirá, pero por defecto. Pero el sistema funcionará. ¿Y ese trabajo para solucionar el caos no se está haciendo, cree usted? No, y el problema es que justamente esta autoridad se creó para que no haya pues estas disputas entre municipios, porque no es solo Lima, en todo el Perú eso es lo mismo, municipios y gobierno nacional, ¿no? Sino que sea un sistema nuevamente concatenado, organizado, que funcione con lógica. Esto es lo que se llama, no hay que inventar mucho, esto es lo que se llama ingeniería vial, ¿no? O sea, fluir sin grandes obras, las grandes obras también son importantes, pero por ejemplo para cumplir el trayecto. En el óvalo Quiñones, allí en Surco, han puesto unos semáforos que son sincronizados. Hay pocos, esos son unos. Entonces, entras tú al óvalo, pero tienes 4 semáforos. Y en teoría, si tengo 4 semáforos, me voy a parar 4 veces. Claro. Y te paras 4 veces. Pero tú haces el cálculo, parándote 4 veces y terminas demorándote menos que cuando todos quieren entrar a la vez. Entonces, hay un orden. Hay un orden. Que curiosamente, aunque parece que te demoras más, te demoras menos. Porque fluye. Aquí hemos tenido que poner semáforos. Pero en Europa, en Estados Unidos, no hay semáforos. Si tú entras a un óvalo, es cultura, es educación. Si tú entras a un óvalo y tú ves a otro vehículo que está entrando de otra avenida, tú esperas que el de la izquierda pase. Nadie te lo tiene que decir. Entra el de la izquierda, te toca entrar a ti. El que está a tu derecha de otra vía te espera. Claro. Aquí todos entran a la vez. Acá hablamos entonces de la cultura vial que tenemos. Una cultura que no es la adecuada y que aprende a golpes y de a pocos. Aprendimos a golpes a usar el cinturón de seguridad, el chofer. Pero el reglamento dice que todos los pasajeros tienen que tener cinturón, adelante y atrás. La mayor incidencia de mortalidad en choques frontales, ¿no es cierto?, en vehículos, son los pasajeros que están atrás, que salen volando. Son los que menos usan el cinturón. Porque no usan el cinturón, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa campaña, el cinturón atrás, deberíamos también hacerla. Claro. Otro tema que sí ha funcionado, cuando se hacen las cosas funcionan, pero lamentablemente el complejo de Adán hace que aquí el que llega diga, yo voy a hacer todo desde el comienzo. Cuando yo fui ministro, se acordarán, sacamos la campaña El Amigo Elegido. Claro. Fue una campaña entusiastamente tomada por los jóvenes particularmente, pero no solamente por los jóvenes. Y hasta ahora, El Amigo Elegido... Se habla mucho de eso. Se habla mucho. Claro. Incluso las compañías de seguros pusieron, como consecuencia de eso, como parte de su oferta del seguro de automóviles, ¿no?, contra accidente de tránsito, el chofer de reemplazo. Claro. Y tú tienes 2 o 3 oportunidades para estar en una reunión, no estaba previsto que ingieras bebidas alcohólicas, entonces llamas a tu seguro y le dices quiero un chofer de reemplazo. Pero sin seguro, la gente ya se organiza. Por ejemplo, vas a ir a una reunión donde se sabe que va a haber fiesta, y ya se organizan, alquilan su vehículo y van todos seguros, tranquilos, no manejan y pueden estar bien. Es también un tema de campañas, ¿no? El tema de inculcar esta cultura vial. Ahora, ayer... durante las horas que duró el paro, la presidenta Dina Boluarte dio una conferencia, ¿no?, y propuso declarar en emergencia el sector transporte, y se mencionaba compra de cámaras, instalación de paraderos. ¿Cómo analiza usted esta iniciativa? Una medida, digamos, que surge como consecuencia de no encontrar una solución o una estrategia integral, y que busca fundamentalmente, según lo que pude escuchar yo también, que las cámaras que han ofrecido, parece que en el acuerdo o en las conversaciones con los transportistas, van a poner cámaras en los vehículos, ¿no? Y lógicamente cuando uno hace un concurso público se siguen unos procedimientos. A veces esos procedimientos son procedimientos muy lentos.
a veces no hay ofertantes, o a veces los mismos ofertantes hacen trampa y entrampan el proceso porque no están, según ellos no van a salir. Es muy complejo. Entonces la presidenta dice, voy a declarar emergencia. ¿Por qué? Porque en emergencia se compra directamente. Y eso también tiene sus bemoles. Pero sin muchas vueltas. ¿Ah? Sin muchas vueltas. Sin muchas vueltas, pero bueno, eso se puede hacer. Con la Contraloría al costado se puede hacer. Y además hay mecanismos que la ley ya permite. Compras electrónicas, que son muy transparentes. Compras conjuntas, el Estado puede comprar conjuntamente más barato y mejor. Y subasta inversa. Las 3 sistemas de compras que están en línea, el Estado no las usa. ¿Por qué? Porque ahí no hay posibilidad de coima. La coima desaparece, porque como tú estás viendo inmediatamente todos los postores, ahí tienes que decidir el precio. ¿Y quién gana? El que pone el precio menor, pero con la misma calidad. Entonces, a veces, el Estado y los que hacen concurso con el Estado no les conviene estos sistemas. Ahí tienes un ejemplo de cómo se podría hacer compras, ¿no? Transparentemente, rápidamente, con calidad y solucionando el problema. Este no es un problema reciente. La presidenta habló de que no podía hacer concurso con cámaras porque se caían los concursos, pero recordarás que en el gobierno, este mismo gobierno con el señor Castillo, hicieron 4 o 5 intentos de importar fertilizantes cuando se necesitaba el fertilizante y no pudieron hacerlo. Claro, es verdad. Y uno de los proveedores dijo, yo no he participado aquí porque me han pedido una coima. O sea, ese es el tema. Claro. Para ir terminando, en una parte de la entrevista usted mencionaba la importancia de estos trenes. Tenemos la línea 1. Sí. La línea 2 estamos todavía, pareciera, a 4 años, me dijo, más o menos, se estima. Sí, así como van, porque todavía hay zonas, o sea, tienen tramos ya hechos, pero tienen, en el camino de ese tramo, tienen porciones que no han terminado de liberar. Claro. Y haciendo un balance, ¿por qué demoran tanto este tipo de obras tan importantes, no? Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que la línea 2 es subterránea, sí, pues, pero 10 años o 11 años por una línea subterránea. Yo le pongo 5 años. El tren se hizo en 18 meses, la línea 1. En 18 meses, la parte que faltaba. Ya, esta requiere, digamos, son los mismos 35 kilómetros, solo que una es por vía aérea y la otra es subterránea. Ya, vamos a ponerle, digamos, 5 a 7 años, lo que debería haber, en el peor de los casos, tomado. Ya estamos sobrepasados, y sobrepasados en tiempo no solamente, sino en valor también. Van creciendo los costos cuando aumenta el tiempo. ¿Por qué? Porque se escogen mal los procesos. La línea 1 era por un sistema de concurso-oferta, precios unitarios. La línea 2 se hizo por suma alzada, sin concurso-oferta. Conclusión, en esta, sin dejar de hacer estudios, se ahorraron 3 años. En la otra, por hacerlo de esa manera, se perdieron 3 años. Y al final tuvieron que hacerlo de esa manera, porque a los españoles, que son los concesionarios, les tuvieron que encargar los estudios. Hay un tema técnico. Luego hay un tema vinculado también a las expropiaciones. En mi experiencia, las expropiaciones en una ciudad que no deja de funcionar son complejas, pero son fáciles de manejar dentro de lo complejo si tú estás al frente del tema. Si pones la cara y dices, señor, aquí va a haber una expropiación, esto va a tomar tanto tiempo, vayamos, en lugar de un tema judicial que no conviene a nadie, vayamos a un arbitraje. Y eso es, digamos, ni para usted ni para nosotros, es el punto intermedio y lo define el árbitro, ¿no? Ese es un sistema que yo he utilizado cuando fui ministro y por eso se abreviaban los tiempos. Ahora lo que me parece ha pasado es que el concedente, que es el Ministerio de Transporte, se ha desatendido del tema, no lo ha visto, no ha hecho el seguimiento. Entonces la empresa es la que estaba haciendo este tema. Claro. Entonces cuando la empresa encuentra que hay una expropiación que está, digamos, complicada, le dice al Ministerio, resuélvelo tú, porque eso no es mi problema, tú tienes que resolverlo. Y se la demora. Y son parte de las demoras. Y con eso termino, y estas demoras de 4, 5 o 10 años, también corre el riesgo de que los estudios que se hicieron 10 o 12 años antes queden desactualizados. Si es un concurso oferta a suma alzada, sí. Pero en este caso ya, digamos, los estudios están más que completados y se van actualizando a través de adendas. Eso es lo que pasa, cuando pasa mucho tiempo. Bien, el sistema de transporte merece la atención, no solamente de las autoridades, sino también de nosotros mismos. El señor Cornejo hablaba de la cultura vial, es algo de lo que adolecemos, ¿no? Dejemos también, molesta, ¿no? Dejemos de usar tanto el claxon, las bocinas. Sí. Y eso es contaminación y estrés. Y pensemos también en los peatones, aquellas personas que van a pie y que necesitan cruzar una esquina. Siempre es un poquito de respeto y dejar también pasar. Por ahí podemos empezar nosotros mismos
a mejorar la cultura vial. Señor Cornejo, un gusto tenerlo en estudios. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bien, amigos, estuvo con nosotros el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, con quien hemos analizado la problemática que tenemos del sistema de transporte urbano no solamente en Lima, sino en el Perú. Es caótico y lo que nos ha llamado la atención es que, según el análisis del señor Cornejo, 7 años de nuestra vida la pasamos en el sistema de transporte. Toda una vida, toda la niñez pasamos en el sistema de transporte. Vamos a una pausa y venimos con más en La Noticia al Día.